Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 10. Vamos a leer nuevamente esta porción de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos desde el 4 hasta el 10. La palabra del Señor dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Que el Señor bendiga su palabra. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a enfocarnos en el versículo 10 y vamos a conversar hoy día acerca de el señorío del Señor Jesucristo. Miren, en el versículo 9, la palabra del Señor nos habla acerca de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero hay que recordar de que esta epístola está leyéndose a una iglesia como la de nosotros. No se está leyendo en el mundo, se lee delante de una congregación que ha hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo. O sea, esto de aquí está dirigido a personas que dicen de que Cristo es su Señor. Por eso es que habla en esos términos el versículo 9. Y en el versículo 10, mire cómo dice, mayormente aquí habla del castigo, el castigo en el juicio final. Dice que el castigo en el juicio final va a ser mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. No está diciendo que desprecian al Señor, porque el mundo hace eso, sino que desprecian el señorío del Señor, el señorío de Cristo, ¿no? Nosotros hemos cantado el himno número 47, dice: Jesús es mi Rey soberano. Y en la estrofa 3 decía: Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Me basta servirte y amarte. ¿Es todo entregarme yo a ti? Dice: entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Que a ti solo queda rendida. Hermanos, yo he aprendido prácticamente desde que salí de mi iglesia en los Estados Unidos, he aprendido que hay una manera de enojar a las personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. Y esa manera de hacerlos enojar es decirle: obedece. La obediencia es la marca del cristiano. Eso, hermanos, esa predicación, esa exclamación, esa demanda de obediencia hace que muchos se enojen. Nosotros vivimos en los días donde se enseña salvación por decisión. Es decir, una persona hace una oración corta con un poco de lágrimas quizás y dice que acepta a Cristo como Salvador y Señor. Pero después vive como ha vivido su vida siempre, en concupiscencias, siguiendo los deseos de la carne, despreciando el señorío. También hay lo que se llama la salvación doctrinal. La salvación doctrinal es aquella
salvación falsa, por la cual los sandemanianos, si usted busca sandemanianos, en algún momento en la red, en la internet, usted va a entender de que hay algunos que piensan de que porque ya conocen doctrina, ya son salvos, ya conocen la teología propia, conocen cristología, conocen pues mucho acerca de la teología del pacto, conocen mucho, conocen a Berkhof, desde la primera página hasta la última página, pero ellos desprecian el señorío también. Para ellos es ese versículo 10, igual que para los decisionistas. También está aquella doctrina falsa, como yo les he hablado antes, acerca del cristiano carnal, ¿no? Es aquel cristiano que vive como el mundo, pero ha aceptado a Jesucristo como Salvador, no como Señor, como Salvador. Para ellos también es este versículo 10, porque ellos desprecian también el señorío de Cristo. Yo lo que les digo, hermanos, es de que las Escrituras nos hablan mucho acerca de la obediencia como un distintivo, como una característica de toda persona que ha sido regenerada verdaderamente por Dios. Y como les voy a señalar al final, no es una obediencia en la carne, es una obediencia impulsada por el Espíritu Santo. Cuando uno se convierte a Cristo, no piensa en su corazón, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer. Esta es la lista de lo que yo tengo que hacer y esta es la lista de lo que yo no tengo que hacer. No, eso está escrito en el corazón de uno, en el nuevo corazón que uno recibe de parte de Dios. Es allí de donde fluye la santidad, es allí de donde fluye la obediencia. Yo siempre me he preguntado, ¿acaso yo tengo que decirle, por ejemplo, a una persona que dice que cree en el Señor Jesucristo, tengo que estar atrás de él para decirle, por ejemplo, tienes que congregar, tienes que congregar, tienes que congregar? ¿Acaso yo debo de acercarme a un águila y decirle, tienes que volar, tienes que volar, tienes que volar? No, el águila sabe que va a volar. El águila sabe, por instinto vuela. O a una ballena le debo decir, tienes que nadar, tienes que nadar. No, una ballena nada porque su naturaleza así es. ¿Acaso yo a esas tortuguitas marinas que nacen a muchos metros de la playa, yo les tengo que decir, la playa queda para allá, la playa? No, cuando nacen ellas saben dónde está la playa porque su instinto es así. Yo no tengo que estar atrás de una persona que ha hecho una profesión de fe para decirle, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en santidad. Absolutamente eso no es la vida cristiana o la vida pastoral. Yo no tengo por qué obligar a las personas a que hagan cosas en contra de su voluntad. No puedo yo decirles que hagan algo en contra de su voluntad. No puedo. Esa obra la hace el Espíritu Santo en una persona salvada. Una persona que es salvada espera el día del Señor. Una persona que es salvada sabe lo que es la santidad, la justicia, la rectitud, la honestidad, la integridad. Sabe todo eso porque su corazón así le enseña, así le instruye. Y así como Pablo escribía acerca de esa batalla entre la carne y el espíritu en Gálatas 5, el espíritu triunfa sobre la carne. El espíritu triunfa sobre la carne. Hermanos, nosotros vivimos tiempos difíciles. Ahora no solamente se habla del decisionismo, no solamente se habla del sandemanianismo o la salvación doctrinal, no solamente se habla de un cristiano carnal, sino que ahora a la persona que obedece al Señor, a la persona que enseña que un cristiano debe obedecer al Señor, a esa persona les están diciendo que enseña salvación por señorío. Es decir, ellos no quieren someterse a Cristo como Señor, ni el decisionista, ni el sandemaniano, ni el carnal o el cristiano carnal. Nadie quiere someterse en obediencia al Señor.
Y cuando alguien enseña un mensaje como el que yo voy a predicar ahora, dicen, ese hombre está enseñando salvación por señorío. Eso que enseña ese hombre es una herejía. Claro, la sana doctrina, ¿sabe cuál es ahora? Que usted viva su vida como el mundo la vive. Que usted desobedezca al Señor cuantas veces quiera y de la manera como a usted se le antoje. Claro, usted nunca desobedecería a su patrón, al que le da trabajo. Usted nunca se atrevería a llegar tarde a su trabajo porque sabe lo que le van a decir a usted allí. Yo llegaba a mi trabajo 15, 20, 30 minutos antes para evitar una reprimenda. Pero claro, a la iglesia yo llego a la hora que me da la gana, porque a Dios no lo veo. A mi patrón sí lo veo. Mi patrón me puede castigar. Yo no puedo faltarle el respeto a mi patrón llegando tarde todos los días, pero a Cristo sí. Y si alguien me dice algo, yo le voy a decir, no, salvación por señorío. Pues claro, yo prefiero que el señorío de mi patrón, que mi patrón sea señor mío, pero Cristo no. Pero Cristo no. Yo le temo más a ese patrón que me puede despedir, pero no a Cristo que puede enviarme al infierno si es que he hecho yo una profesión de fe falsa. Esos son los días en que nosotros estamos viviendo. Y una predicación como la que usted está escuchando ahora es considerada una herejía. El mundo está de cabeza, el mundo evangelical está de cabeza. Nadie quiere obedecer al invisible, pero sí son presurosos para obedecer al visible. Nadie quiere obedecer al que te habla por medio de este libro, pero sí quieren obedecer al que te habla con una voz directa y amenazante de las consecuencias si es que tú no le obedeces, si tú no te sometes al señorío de esa persona. Ahí sí hay temor. Yo desde hace unos domingos, hermanos, estuve adelantando a la iglesia acerca de esta predicación. Es una predicación muy amplia, pero yo solamente quiero utilizar como una hora para hablar de este tema. Y habla precisamente de cierta clase de profesantes que andan en concupiscencia, dice el texto. Andan en inmundicia. La inmundicia es lo opuesto a lo santo. La concupiscencia es ceder a los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Busquen Gálatas 5. Andan en inmundicia y concupiscencia. ¿Qué significa eso? Que desprecian a Cristo como Señor o el señorío de Cristo. Para mí es muy terrible, hermanos, porque cuando comencé yo a estudiar o a escuchar de esta doctrina, yo en cierta oportunidad dije, yo quiero ver quién es, porque estaba habiendo un debate acerca de una persona que defendía la desobediencia a Cristo. Era antiseñorío. Yo decía, quiero ver cómo es que es esta persona. Y ahora es muy fácil entrar por medio de una cuenta de Facebook a mirar qué cosa es lo que publica. Hermanos, la persona que decía que era creyente y que citaba las Escrituras para incitar a la desobediencia a Cristo, estaba en un concierto salsero con un cigarro en una mano y una cerveza en la otra mano. Y no tenía ninguna vergüenza publicar eso en su perfil de la red social. Esas son las personas que te van a decir fariseo cuando tú hables acerca de la obediencia. Esas son las personas que te van a decir a ti legalista cuando tú le digas, Cristo es tu Señor. Y le preguntas eso porque ves su vida. ¿Es Cristo tu Señor? Legalista. Hermanos, esa palabra que ha sido traducida como señorío es kuriotes en el griego. Kuriotes, que significa dominio, autoridad, señorío. Y recordemos que esa palabra kuriotes viene de la palabra kurios. La palabra kurios significa Señor y es usada para
referirse a Jesucristo como el Señor. Señor, aquel que tiene el dominio, aquel que tiene autoridad, aquel que tiene el poder, aquel que es el rey. Pero es mentira para ellos, porque Cristo no domina en la vida de ellos, Cristo no reina en la vida de ellos. Solamente hicieron una profesión de palabras, separada de los afectos que debe de acompañar a una confesión sincera de Cristo como Salvador. Y hermanos, quizás lo que es más trágico es que es imposible que como ser humanos podamos convencerlos a que obedezcan al Señor. El engaño del pecado, como dice la Escritura, es tal que son ciegos y guías de muchos ciegos. Y como dice la Escritura, ellos van a terminar en el hoyo junto con todos los que les siguen. Es difícil, hermanos, tratar de razonar con ellos, porque pareciera que el Señor ya los hubiese entregado a sus concupiscencias. Entregado, parece que el Señor le hubiese quitado hasta el razonamiento de sus mentes, por la manera como tuercen los textos bíblicos para hacer que Cristo sea Salvador, pero nunca sea el Señor. John Gill tiene este comentario sobre esas palabras que nosotros leemos: desprecian el señorío, pero en la versión en inglés dice: desprecian el gobierno. Desprecian el gobierno. Y dice: el gobierno de los padres, a quienes estos orgullosos, jactanciosos y blasfemos son generalmente desobedientes, y de sus amos, fingiendo que es contrario a su libertad cristiana, y de los magistrados por la misma razón, y como un freno a sus concupiscencias, que es despreciar la ordenanza de Dios, sus representantes, e introducir anarquía y confusión, y abrir una puerta a toda clase de pecado, y también al gobierno de Cristo, como cabeza de la iglesia y rey de Sión, a quien no tendrán como rey sobre ellos, y por lo tanto rechazan sus leyes y no se someten a sus ordenanzas. Eso es lo que estamos hablando. Rechazan a Cristo como Señor, pero creen que Él es el Salvador, separado del señorío. Eso es imposible. Cualquiera que estudia cristología en la Escritura, en la teología bíblica o en una teología sistemática, es imposible separar a Cristo. Si Cristo es tu Salvador, es también tu Señor. No puede estar separado. Cristo no obra en dos tiempos, primero como Salvador y después como Señor. Yo les desafío: ¿en qué pasaje de la Biblia dice eso? ¿En qué pasaje dice eso? En ninguno. Eso es una invención satánica para que el diablo arrastre, engañe a muchos hacia la condenación eterna. Desde hace unas cuantas décadas se ha venido acentuando una corriente dentro del evangelicalismo que afirma lo siguiente: quienes predican la necesidad de la obediencia a Cristo como Señor, como una evidencia de haber sido salvados, en realidad enseñan una salvación basada en las obras de obediencia o salvación por señorío. Hermanos, está de más decir que la vida de aquellos quienes defienden esta manera de vivir la vida cristiana se caracterizan por la desobediencia a Cristo como Rey. Ellos proponen un cristianismo sin un rompimiento con el pecado ni el mundo, es decir, un cristianismo sin arrepentimiento, un cristianismo sin sumisión a Cristo como Señor, sin sumisión. Para mí, hermanos, es terrible ver ese viraje que está haciendo el evangelicalismo en nuestros días. El mundo no se está pareciendo a la iglesia, o la iglesia no está tratando de marcar la regla moral al mundo. El mundo es el que marca el camino en el cual la iglesia está siguiendo los pasos hoy día. Y está de más, hermanos, yo creo que mencione, por ejemplo, la ordenación de hombres gay al pastorado,
La nueva doctrina que habla de que un cristiano puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo. O de las nuevas doctrinas, hermanos, donde aún una mujer que ha hecho una profesión de fe en el Señor, una mujer que dice que es cristiana, puede ir y abortar a su propio hijo. Y se le considera víctima y no asesina. Todo ese viraje nosotros lo estamos viviendo hoy. Y yo pienso que es porque en un primer momento la iglesia no detuvo ese viraje cuando comenzaron ellos a hablar en cosas menores, a desobedecer al Señor en cosas menores. Cuando comenzaron a torcer los mandamientos bíblicos más pequeños, la iglesia aplaudió en lugar de pararse firme y hacer una diferencia entre lo que es liberal y lo que es el fundamentalismo bíblico. Y eso ha traído como consecuencia de que ahora los pecados más grandes están siguiendo el mismo camino que los pecados más pequeños. ¿Cómo será la iglesia donde nuestros hijos congregarán cuando ellos sean jóvenes? ¿Habrá una iglesia bíblica? ¿O todas las iglesias serán iglesias donde se desprecia el señorío y se da la bienvenida a la mundanalidad, a la carnalidad, a la concupiscencia? Hermanos, la Escritura dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, yo quisiera que lo busquemos. Lucas capítulo 6, versículo 46, y yo solamente voy a citar algunos pasajes. La Escritura dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Eso es lo que el Señor nos está preguntando. Eso es lo que el Señor está preguntando a los carnales, a los cristianos carnales. Eso es lo que le está preguntando a todo aquel que rechaza la obediencia. El Señor dice: ¿por qué me llamas Señor si no me obedeces? Porque hacer lo que Cristo dice es reconocerlo como Señor. Como Señor. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo en un supermercado, en el supermercado Totus. Trabajamos ahí en el supermercado Totus. Y de repente viene el gerente de Plaza Vea, otro supermercado, y nos manda a nosotros a limpiar una zona que está sucia. ¿Alguien le obedecería? ¿Le obedeceríamos nosotros que estamos en la planilla de Totus? No, porque Él no es nuestro patrón. Él no es nuestro Señor, no tengo por qué obedecerle. Yo le obedezco al gerente de mi empresa, yo le obedezco al gerente del centro comercial donde yo trabajo. Yo no obedezco a cualquier gerente. Y esa obediencia es el reconocimiento que yo pertenezco. ¿A dónde? A la planilla. Yo pertenezco al grupo de trabajadores de Totus. ¿Acaso no es igual, hermanos, en el reino de los cielos? No dice el mundano: ¿qué cosa tengo yo que obedecer al Señor? Yo no quiero que Cristo reine sobre mí. Yo no quiero ir a la iglesia los domingos. Yo no quiero guardarme en santidad. Yo no quiero rechazar esas cosas que a mi carne le gusta. Bueno, hermanos, de alguien que nunca ha dicho que es cristiano podemos aceptarlo. Pero de alguien que dice que es cristiano también. Aquella persona que dice que es cristiano y tiene el rechazo a la obediencia que el mundo tiene hacia el Señor, vamos a decir que también es cristiano. Estaríamos locos, ¿verdad? Pues en esa locura está la iglesia hoy. Sino que quizás nadie lo habla de la manera como es que yo lo estoy hablando. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. La respuesta de quienes afirman salvación por señorío sería: no hacemos lo que Cristo dice,
porque somos salvos por gracia y no por obediencia al Señor. Y el punto más dramático en toda esta controversia es el uso de las narrativas de quienes no tienen disposición. Esa es la verdad, ellos no tienen ninguna disposición de obedecer al Señor. Y ellos argumentan que el señorío de Cristo es traicionar a la sola. Usted sabe que la Reforma tiene 5 solas. Entonces obedecer a Cristo como Señor sería traicionar a sola fide, solo por fe. Es decir, es traicionar a los postulados de la Reforma protestante. Son muy hábiles, ¿verdad? Una persona que no es salva puede ser de que se deje guiar por toda esta narrativa, como yo le hablo. Y este es un asunto muy serio porque desfigura la vida que debe de vivir aquella persona que afirma que es cristiana. En cuanto a la sola fide, la enseñanza del Señor en los evangelios nos recuerda lo siguiente. En varios evangelios se habla acerca de la sola fide, pero en Juan 3:18, mire cómo dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer, fe en Cristo. Y así también hay otros muchos pasajes donde se nos enseña sobre la necesidad de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo de la ira eterna. Pero nuestras preguntas inmediatamente surgen: ¿eso es todo? ¿Solamente creer? La Biblia también habla de los demonios que creen en Dios y tiemblan. ¿Pero qué? ¿Se trata nada más de eso, creer? O yo creo que Dios existe. Ah, eres salvo entonces. O no, sí, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. Oh, eres salvo entonces. Estás rumbo al cielo. Solamente hay que creer y no importa cómo vivimos la vida. ¿Usted cree que eso es así? Entonces, pues yo no voy a venir nunca a la iglesia. Yo creo que Dios existe, conozco la Escritura y ya está. Nunca voy a venir. ¿Para qué? Si ya creo. Nunca voy a guardar mi cuerpo del pecado. ¿Para qué lo voy a guardar si ya creo? Nunca voy a apartarme del mal ni de la iniquidad. ¿Para qué si ya creo? ¿De verdad se trata el cristianismo de eso? Pues los demonios creen mejor que ellos, de aquellos que piensan de esa manera. Porque por lo menos ellos tiemblan ante Dios. Y aquí es donde debemos meditar acerca de lo que significa ser un discípulo. Parece que todo este movimiento antinomiano, antinomos, anticontra, nomos ley, contra la ley de Dios, este movimiento antiseñorío nos está moviendo. La Biblia dice: y les llamaron por primera vez cristianos. Así dice el libro de los Hechos, y debería ser suficiente decir yo soy cristiano para marcar la diferencia con aquel que no lo es. Pero ahora tenemos pues que irnos a lo que significa ser un discípulo. Pareciera que la palabra cristiano ya no vale nada. Y ahora más bien tenemos que decir: ok, tú dices que eres cristiano, a ver, quiero saber si tú eres discípulo. Debemos meditar acerca de lo que significa ser un discípulo del Señor y Salvador. Es decir, la manera en que debe vivir un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino. Y aquí tenemos que meditar en eso. El Señor, durante su ministerio terrenal, si va abriendo en Lucas 14, el Señor, durante su ministerio terrenal, enseñó acerca del carácter de sus discípulos. Y en el Evangelio de Lucas encontramos las siguientes palabras, en un solo capítulo, en 3 versículos.
Versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Lucas, el siguiente versículo, el 27, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí como que ya estamos marcando la diferencia, ¿no? Son palabras del Señor. El primer versículo nos habla sobre el amor que el Señor demanda. Un amor que está por encima de todo amor, está por encima del amor a tu esposa, está por encima del amor a tus hijos, está por encima del amor a tus padres. Él es primero. Y eso se demuestra con los hechos. Eso se demuestra con la vida. No es solamente palabras. Y el Señor dice, ok, si tú no puedes amarme a mí más que a ellos, te has engañado. No eres mi discípulo. No eres. No eres discípulo. No es discípulo una persona que ama a Cristo en tercer, cuarto lugar, quinto lugar. El segundo versículo, el Evangelio de Mateo añade las palabras, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y Albert Barnes tiene el siguiente comentario de esas palabras. Es decir, que entregue a Dios su voluntad, sus afectos, su cuerpo, su alma, que no busque su propia felicidad como el objeto supremo, sino que esté dispuesto a renunciar a todo y también dar su vida si es necesario. Y es interesante porque él dice que entregue a Dios su voluntad. O sea, yo ya no voy a mandar sobre mi vida. Le entrego mi voluntad al Señor para que Él mande, ordene, dé mandamientos sobre la forma como es que yo debo vivir. Si no existe eso, yo no soy discípulo. No soy discípulo. Es mentira. Si alguien dice que sí puede ser discípulo, bueno, hasta ahora dicen que el cristiano sí puede, cristiano carnal y otras cosas. Pero estos versículos que han salido de la mismísima palabra del Señor, dice, no puede ser mi discípulo. Cero, te engañaste. Y el tercer versículo nos enseña que nuestro amor por Cristo debe estar por encima del amor a las posesiones, por encima del amor a nuestro trabajo, por encima del amor a lo que sea que nosotros hagamos para generar ingresos monetarios a nuestra casa. ¿Cómo somos en nuestro trabajo? Ya les decía, ¿no? ¿Llegamos tarde? No. A la iglesia sí puedo llegar tarde. Bueno, es Cristo el que está ahí. Bueno, la adoración a Cristo no tiene importancia, ¿verdad? Pero al trabajo sí que no, porque a la tercera tardanza me descuentan un día de trabajo. Ahí yo no puedo llegar tarde. Qué triste que a veces las personas con sus conductas te digan eso. Mire, yo no estoy diciendo con su boca, sino con su vida te dice eso. Con su vida te está diciendo que su trabajo es más importante que Cristo. Con su vida te está diciendo que su familia es más importante que Cristo. Y cuando vemos todas esas cosas, esa persona te está diciendo de que no ha sometido su voluntad a Cristo, pero cree que es discípulo. No puede ser discípulo, porque estas son las características en la vida de un discípulo que el Señor Jesucristo nos enseña. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice, entonces
Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Juan Calvino tiene este comentario: esta autonegación es muy extensa e implica que debemos abandonar nuestras inclinaciones naturales y deshacernos de todos los afectos de la carne, y así dar nuestro consentimiento para ser reducidos a nada, con tal que Dios viva y reine sobre nosotros. Es tremendo. Es ser nada, cero. ¿Para qué? Para que sea Cristo el Rey y el gobernador de nuestras vidas. ¿Está haciendo el Espíritu Santo esa obra en nosotros? Porque esa es la característica del discípulo, del cristiano. Y hay un pasaje que yo he repetido incontables veces cuando me refiero a la conversión de los pecadores a Cristo, y está en Colosenses, capítulo 1. Y quiero leer todo el contexto para que nosotros podamos mirar bien la palabra del Señor en los versículos del 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, donde para algunos el reino del Hijo es el reino donde Él no reina. Es un reino donde Cristo no tiene siervos ni esclavos. Es un reino donde nadie se niega a sí mismo. Es un reino donde cada cual es rey de sí mismo. Es un reino sin ningún rey a quien se deba obedecer. Algunos creen que el cristianismo es como el gobierno de Inglaterra, ¿no? ¿Quién gobierna Inglaterra? ¿El rey o el parlamento? ¿O la reina de Inglaterra o el parlamento? El parlamento es el que gobierna. La reina tiene sus títulos, tiene, como decimos en Perú, tiene sus gollerías, tiene muchas cosas propias de una reina, pero no reina. El que reina es el parlamento inglés es el que reina. Muchos creen que el reino de Cristo es igual. Cristo no reina, es un rey, pero Él no tiene reino. Pero yo pregunto, ¿realmente deberíamos obedecer a Cristo como una marca distintiva que somos redimidos? ¿Realmente debería ser así? Miren, hermanos, en Juan 14:15 hay un pasaje que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está de más decir, ¿no?, que el mundo aborreció a Cristo porque amaron más las tinieblas, ¿no? O amas las tinieblas o amas a Cristo. No puedes amar las dos cosas. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, hermanos, no hay ninguna otra manera de demostrar amor por Cristo más que guardando sus mandamientos. O sea, dando evidencia que Él es Señor de nuestra vida. No hay otra manera. Yo les desafío, a ver, busque en la Biblia. Y yo quisiera que hagamos un silogismo a partir de estos versículos, hermanos. A partir de lo que significa verdaderamente amar a Cristo. Porque esa es la clave de estos dos versículos que escribió Juan en su evangelio y en su primera epístola. Si tú amas a Cristo, ¿qué cosa haces? Le obedeces. Si le amas a Cristo, obedeces. Y si no le amas a Cristo, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un silogismo. Premisa 1. El que ama a Cristo, como dice Juan, le obedece. Ahora yo quisiera que, si usted quiere, en 1 Corintios 16, 22, yo voy a citar ahora 1 Corintios 16, 22, búsquelo. Porque la premisa 1 es, el que ama a Cristo lo obedece. Y en 1 Corintios 16, 22 dice, el que no ama a Cristo es, ¿qué cosa? Anatema. El que ama a Cristo le obedece. El que no ama a Cristo es anatema. Ahí están las dos posiciones. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En qué posición están los que están en contra del señorío de Cristo? O sea, si ellos no quieren obedecerles, ¿por qué no le aman, pues? ¿Cuál es la conclusión? El que no obedece a Cristo es anatema. El que no obedece a Cristo es anatema. ¿Por qué? Porque no lo ama. Porque si le amara, le obedecería. Pero como no le ama, es anatema. Y es anatema porque no le ama, porque no le obedece. Con sus obras está demostrando, yo soy anatema. Yo tengo un amor más grande que Cristo. Yo amo mi familia, yo amo mi trabajo, yo me amo más a mí. Cristo no es el primer amor en mi vida. Por eso yo no obedezco. Entonces eres anatema, pues no le amas. Y la Escritura dice que no le amas, eres anatema. Anatema es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para designar a una persona, mire, a una persona que ha sido separada para la maldición de Dios y para la destrucción. Así que el que no le obedece ha sido separado para ser maldecido eternamente por Dios y para ser destruido eternamente por Dios. Y aquí yo no estoy haciendo una apelación para obedecer al Señor en la carne. Porque el que le obedece en la carne también es anatema, porque no lo hace por amor a Cristo, lo hace por miedo al infierno, que es distinto. Hacer algo por miedo a ir al infierno es distinto que hacerlo porque uno ama al Señor. Matthew Henry concluye de la misma manera cuando comenta sobre las palabras de Pablo que he citado en 1 Corintios 16, 22, cuando maldice a quienes no aman al Señor Jesucristo. Y escuchemos esta cita, es un poquito extensita, quizás de un minuto. Dice, aquí hay una advertencia solemne. Muchas personas que tienen muy a menudo el nombre de Cristo en sus bocas, no tienen un amor verdadero por Él en sus corazones. No le ama de verdad quien no ame sus leyes ni obedezca a sus mandamientos. Muchos son cristianos de nombre porque no aman a Cristo Jesús, el Señor, con sinceridad. Los tales están separados del pueblo de Dios y del favor de Dios. Los que no aman al Señor Jesucristo deben perecer sin remedio. No descansemos en ninguna profesión religiosa donde no hay amor de Cristo. Los sinceros deseos por su salvación, la gratitud por sus misericordias y la obediencia a sus mandamientos. Por eso, hermanos, usted habrá notado que yo cito a hombres muertos.
Hace un momento yo cité a Calvino, a John Gill, un predicador del siglo XVIII, creo, antes de Spurgeon. Ahora yo estoy citando a Matthew Henry también, porque la teología de ellos es bíblica, pero la teología de hoy día es salvación por señorío. No, no le obedezcas, vas a ir al cielo. Mentira, mentira, no vas a ir al cielo. Entendemos entonces que la evidencia de haber sido salvados y hechos discípulos de Cristo implica amor por el Señor expresado en obediencia a sus mandamientos. Pero también debemos notar de que aquellas personas que caminan por el camino ancho, hayan hecho o no una profesión de fe en Cristo, esas personas que andan en el camino del mundo, de la carne, satisfaciendo sus concupiscencias y deseos contrarios a la santidad y justicia que Dios demanda, los tales no son salvos. No importa que hayan hecho su decisión 10 veces por el Señor. No importa que hayan hecho una oración con lágrimas. No importa que le hayan pedido al Señor que les salve y ellos han pensado que ya fueron salvos. No, la evidencia es amar al Señor. Solamente se ama al Señor cuando se le obedece. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Decir que tenemos comunión con Dios significa decir que somos cristianos, somos discípulos, somos parte del pueblo de Dios, pero que también caminamos en las tinieblas. Es decir, aquí no se habla de una persona, aquí se nos habla de una persona como Simón el mago, que dijo que había creído, que se bautizó, que congregó por algún tiempo en algún templo, pero cuyo estilo de vida es el mismo que tienen las personas que no llaman a Cristo como Señor. Entonces, tal persona es mentirosa. Una persona que dice que es cristiana y no le obedece al Señor es mentirosa. La verdad no está en él o en ella. No es cristiana, es anatema, porque no ama al Señor. Sin importar cuánto sabe de teología, sin importar los muchos libros cristianos que lea, sin importar nada que pueda parecer algún acto religioso relacionado con el cristianismo. Hermanos, el amor en el matrimonio no es un amor romántico, no es un amor de palabras. Y eso lo hemos sabido antes nosotros, cuando estábamos conversando acerca de la preparación que un hombre debe tener para el matrimonio. Imagínese usted diciéndole, o que su esposa le diga al marido: te amo mucho, pero no se somete a él. Váyase su vida por acá, por allá. Sí, yo te amo, pero voy a salir con mis amigas esta noche, aunque tú no quieras. Hermanos, el amor se demuestra con los hechos. Una persona se va a sentir amada porque se siente amada. Los hechos que nosotros hacemos hacen que se sienta amada. Nosotros no amamos de palabra, nosotros amamos con los hechos. Así es el amor, ¿verdad?, entre un marido y una mujer, ¿no? Pues dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Así dice la Biblia. Y la esposa debe someterse a Cristo. Por eso se le llama las bodas del Cordero cuando venga Cristo. Es cuando Él viene por su novia, por su esposa viene. Una esposa que le obedece. Una esposa que se somete. Una esposa que lo considera Señor. Y la Biblia dice de que Sara, ¿cómo llamaba a Abraham?
Señor. Por donde nosotros lo veamos, la iglesia debe someterse, la iglesia verdadera debe someterse al Señor Jesucristo. Adam Clarke, también otro que ha sido muerto hace muchísimos años, él comenta de ese versículo con estas palabras. Él dice: ahora bien, si un hombre profesa tener tal comunión y anda en tinieblas, vive una vida irreligiosa y pecaminosa, él miente en la profesión que hace y no dice la verdad. No anda de acuerdo a los mandamientos del Evangelio, en la gracia de la cual mantiene su relación con Dios y su comunión con Él. Los gnósticos, contra cuyos errores se supone que fue escrita esta epístola de 1 Juan, eran grandes pretendientes al conocimiento, a los más altos grados de iluminación divina y a la más íntima comunión con la fuente de la santidad, mientras que sus acciones eran excesivamente corruptas. Hermanos, decir o afirmar que pertenecemos a Cristo y al mismo tiempo desechar los mandamientos es una contradicción. Es una contradicción que viene de un evangelio donde no se predica la necesidad del arrepentimiento. El que no obedece al Señor es alguien que no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Está engañado. El arrepentimiento bíblico significa un cambio de vida radical. Apartarse del pecado y del mundo, aborreciéndolos, aborreciendo nuestras acciones cuando estábamos sin el Señor. Miremos cómo dijo Juan el Bautista. Abramos en Mateo, voy a leer desde el versículo 5 al 10. Y es importante, hermanos, esta parte también que vamos a ver. En Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 10 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire cómo dice el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, mire cómo dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el contexto, ¿de qué fruto está hablando? Pues ya lo dijo en el versículo 8. Es como si dijese: todo árbol o toda persona que no da fruto digno de arrepentimiento es cortado y echado al fuego. Toda persona que no da fruto digno de arrepentimiento es cortado y echado al fuego. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿a quién le dice eso? A los fariseos. Él les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y estas palabras dirigidas a personas que buscaban obedecer los mandamientos de Dios en la fuerza de su carne. Hermanos, Pablo decía en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran personas que querían obedecer exteriormente todos los mandamientos del Señor. Y ellos hacían una especie de patrullas y se paseaban por Israel viendo que ninguna persona, por ejemplo, quebrante el día de reposo. Hacían patrullas para ver que todos los ciudadanos de Israel lean su Biblia, hagan oraciones, hagan ayunos, como Nicodemo, a quien el Señor le dice: muy bien, Nicodemo, tú lees la Biblia, tú haces oraciones, tú haces buenas obras, tú guardas el sábado, guardas los 10 mandamientos. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tiene que nacer de nuevo. Tienes que dar fruto digno de arrepentimiento, porque todo lo que tú estás haciendo en la carne no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, miren, a los fariseos le está hablando así Juan el Bautista. Sin embargo, hoy se le dice fariseos legalistas,
a quienes predican frutos dignos de arrepentimiento. Es algo contrario. Porque Juan el Bautista le dice a los fariseos, hey, tienes que tener buenas obras. A los fariseos. Pero hoy día a quienes se les dicen que deben tener buenas obras, califican como fariseo a quien se la dice. El mundo está al revés. Ahora los patos les disparan a las escopetas. Ellos eran profesantes que andan en los caminos del mundo y la carnalidad. Son profesantes religiosos que no han pasado por la experiencia espiritual del arrepentimiento para vida. Y como no han pasado por la experiencia del arrepentimiento, ¿qué fruto se les va a demandar? ¿Qué fruto van a dar ellos? Si no se han arrepentido, no tienen fruto de arrepentimiento. Hermanos, también dice ese pasaje que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y yo me ponía a pensar en una pregunta: ¿qué clase de fruto tenemos cada uno de nosotros? Yo creo que nos conocemos perfectamente bien. Pregúntese usted, así como yo me preguntaba mientras hacía esta nota. ¿Qué clase de fruto tengo yo en mi vida? ¿Tengo fruto digno de arrepentimiento? Pues todavía puedes pedirle al Señor que te salve, pero no te engañes. No creas que Cristo puede ser tu Salvador sin que Él sea tu Señor. Y va a ser muy triste que averigües esta verdad teológica y bíblica que yo te estoy diciendo después de tu muerte. Ahí te vas a dar cuenta que era necesario que Él sea tu Señor, pero va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Qué clase de fruto tenemos? Esa es la pregunta que debemos hacernos antes de preguntar si hicimos una decisión, o si hicimos la oración del pecador, o si leemos la Biblia, o si congregamos en una iglesia. ¿Qué clase de fruto tenemos? ¿Es un fruto digno de arrepentimiento? Porque eso es lo que el Señor demanda. Y aún debemos decir que esas obras santas, llamadas frutos dignos de arrepentimiento, como yo les decía al principio, no es de nosotros, no es del cristiano, no lo es. Un cristiano obedece no porque tiene su lista, acá está, esto es lo que yo tengo que hacer, y en este otro lo que yo no tengo que hacer. No, hermanos, eso no es el cristianismo. En Efesios 2:1 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, frutos dignos de arrepentimiento. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso no se trata, hermanos, de que después de este sermón vayamos a nuestra casa y hagamos una lista. A ver, ábrete, ¿qué dice Efesios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Abre los 10 mandamientos, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? No. Eso viene con el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento para vida, como dice la Escritura. Y este versículo de Efesios 2:1 tiene su base en la promesa que Cristo hace en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, versículos 26, 27, usted se va a dar cuenta que los frutos dignos de arrepentimiento son del Señor, pero que de alguna forma misteriosa nosotros lo hacemos. Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso se llama regeneración, nuevo nacimiento. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que nos llevaba a nosotros por esos caminos de pecado, de iniquidad y de todo eso. Dios te quita ese corazón. Y dice, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si un cristiano guarda obediencia al Señor, guarda sus mandamientos, no es por Él, es por el Espíritu que mora en Él. Por eso nunca, no hay, en ninguna parte podemos nosotros jactarnos de nada, en ninguna parte.
¿Qué clase de fruto tenemos? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Porque si Cristo es el Señor de tu vida es porque te has arrepentido y ese arrepentimiento produce fruto. Si te has arrepentido, Cristo ha cambiado tu corazón. Si te has arrepentido, eres morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a conducir por ese camino angosto, haciendo obras de justicia, de rectitud y de santidad. Solamente vamos a repetirnos esa pregunta. ¿Qué clase de fruto tenemos? Preguntémoslos a los antiseñoríos, ¿qué clase de fruto tienes? El fruto de la discoteca, el fruto del licor, el fruto del tabaco, el fruto de las concupiscencias de la carne. Ese es tu fruto. Ese es el fruto digno de arrepentimiento que habla la Escritura. No lo es. No lo es. No lo es. Hermanos, hablar de esta falsa doctrina de salvación por señorío es hablar mucho de la Escritura. Han escrito libros de eso. Pero mi exhortación para esta iglesia es que nos examinemos. Obedezco al Señor. Siento en mi corazón obedecerle. ¿Es Él el que ocupa el primer lugar en mi vida, en mis afectos? ¿He sometido mi voluntad a Él? Solamente estoy obedeciendo en la carne. Es Cristo el Señor de tu vida. Tenemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué clase de fruto tenemos? Vamos a orar.